Dice Luis Esparza 6501, ¿qué opinas de que Isabel Díaz Ayuso haya venido a México invitada por el PAN y Ricardo Salinas Pliego a decir que el socialismo se supera y homenajear al conquistador Hernán Cortés? A ver, Isabel Díaz Ayuso es concretamente una mujer que se dedica, y ya podemos empezar, fíjate, poniendo esto, los huevos de Hernán Cortés. Isabel Díaz Ayuso es una mujer que se significa por mentir con una desvergüenza absoluta. Debo decirte que hace muchos años, no tantos años, pero unos 6, 7 años, Ayuso se declaró atea en la televisión española. Déjame ver si encuentro la frase exacta. En 2019, Isabel Díaz Ayuso, la ida, como la llamamos por aquí, perdió la fe a los 9 años, describiéndose como alguien que no era creyente. De pronto, 2 años después, ya era lo más católico del mundo, porque eso les gusta a los conservadores. Y ahora va a ver a la Virgen de Guadalupe, en la que no cree, porque no le importa, tiene un descaro absoluto, es como Milei, es como Donald Trump. No le importa mentir, no tiene ningún pudor, no sabe lo que es la vergüenza. Y su lucha por alcanzar el poder a través de la ultraderecha implica acusar al socialismo democrático como el que tenemos en España de ser más comunista y stalinista y brutal, peor que Pol Pot, junto con Stalin, con Mao y con el más malo que tú quieras, con Ortega, que a mí se me hace de los peores. Sí, entonces pues, los socialistas somos verdaderos seres que deberíamos ser aniquilados en el imaginario de la ida, ¿no? Y al mismo tiempo, ella es parte del movimiento hispanista o hispanazi. Es decir, ella cree que España tiene que reconstruir su imperio y que la reconstrucción de ese imperio pasa porque los países hispanoamericanos se vuelvan a unir con España y creen un bonito conglomerado, el cual, por supuesto, lidera quien generó la cultura, según ellos, de la América Latina, que son los españoles, y por lo tanto, como son los que llegaron primero, son los que tienen más derechos. Es más o menos la idea de la ida de Isabel Díaz Ayuso. El hecho de que viaje así, dejando tirado Madrid, cuando Madrid está en unas condiciones lamentables, donde gran parte del dinero de la sanidad pública se lo está regalando a la sanidad privada, concretamente a través de una empresa que está estrechamente relacionada con su novio. El hecho de que vive en un piso que no se puede pagar con ningún salario que ella pudiera tener honradamente, se lo pudiera haber pagado, que anda en automóviles absolutamente ofensivos. Es una persona que tiene esas características trumpianas, totalmente trumpianas. Y entonces ella está chiflada, ¿no? Lo digo en serio. Cuando tú la oyes, cuando es capaz de decirle en el pleno del Congreso al presidente de gobierno español, hijo de puta, y luego decir que dijo, dije que me gusta la fruta, desde entonces le llamamos la frutera. Pero vamos, el odio además que esta mujer expresa contra todo lo que no sea el conservadurismo más cerrado, más fascista, más brutal, es terrible, es bien preocupante. Entonces, ella es así. Entonces, hay otros del otro lado que son iguales, pero del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hablar del presente. El presente, pero ¿quién quiere el presente? El pasado. Hagamos una pelea del pasado. Y del otro lado de Isabel Díaz Ayuso se encuentran personajes tan absolutamente lamentables como mi ex amigo Pedro Miguel Navegaciones, para quien escribí mucho tiempo gratis en su negocio Iberoamérica, porque yo pensé que éramos todos de izquierda y todos queríamos el bien para México, y no, lo que él quería era pues tarraco y defender a un gobierno lleno de los mismos defectos que tenían ese PRI contra el que combatíamos nosotros como periodistas. Fíjate qué curioso es esto. Entonces, Epigmenio Ibarra, que es un sujeto absolutamente despreciable, cuya riqueza ha sido mantenida con el dinero del erario, regalándole dinero y perdonándole impuestos, se suma a la solicitud que le hace al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el querido Pedro Miguel
@PM Navegaciones. Hay que sacar de México los restos de Hernán Cortés, que se murió 600, 700, 800, 900, 500 años. ¿Qué relevancia tienen? Pues según IDA y según los idos estos, pues mucha. Entonces dice Navegaciones, que se lleven a cabo las gestiones pertinentes a fin de exhumar y empacar los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, que a la fecha se encuentra en un nicho situado en el interior del Templo de Jesús Nazareno en la calle de República del Salvador 119 de esta capital, a fin de que sean entregados a la ciudadana española Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué a Isabel Díaz Ayuso? No lo sé. No tiene absolutamente relación alguna. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, nada más. Pero como digo, son lo mismo, pero en reflejo, en imagen especular. O a cualquier instancia o personal del Estado español que manifieste interés en recibirlos. El gobierno mexicano, en contraparte, puede pedir el Reino de España. O sea, llévate esto. Pero me tienes que dar. Como gesto de buena voluntad, devuelva a nuestro país el Códice Trocortesiano, Códice de Madrid, o alguno de los múltiples bienes culturales robados durante la invasión española, que por supuesto hay que recordar que la invasión española no fue a México. España no invadió México porque México no existía. México existió como resultado de la unión de México, de los grupos indígenas, multitud de grupos indígenas que había en México, con la cultura española, las ideas francesas, la música irlandesa y todo eso. Bueno. Vamos a pelearnos por los huesos de Hernán Cortés. Mira, ni la ida ni los idos, estos. Yo dije algo además muy concreto. Cuando tomé esta captura de pantalla y dije, parece que estos bien alimentados próceres, uno más enriquecido con millones del erario y el otro más henchido de arrogancia, no les ha llegado noticia, quizás por informarse con Zunzunegui o con Salmerón, que para el caso van igual de desencaminados, de que el 28 de diciembre de 1836, vamos al pasado, se firmó el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre México y España, que obliga al olvido del pasado anterior a esa fecha y a lo que se comprometieron ambos países. Ambos los dos juntos unidos. Aquí está. Es el artículo 8 del Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre México y España, que se ha mantenido incólume desde 1836, es decir, 190 añitos en que a nadie le había escocido el escroto o el piriñel hasta esta semana. No es cierto. Desde que López Obrador empezó con que la España de hoy tenía que pedir perdón por las barbaridades que cometieron en el pasado la España de hace 500 años, y le debía pedir perdón a México, aunque México no existía cuando cometieron sus barbaridades contra grupos indígenas, muchos de los cuales desaparecieron en el desastre demográfico de América Latina, donde el 90% de esos indígenas murieron, algunos de ellos a manos de los españoles, algunos de ellos ensartados, algunos de ellos esclavizados, algunos de ellos matados trabajando, y la gran mayoría, esto es cierto, por las epidemias llevadas por los españoles, contra los cuales no tenían defensa, por supuesto, los indígenas. Es una guerra bacteriológica involuntaria. Bueno, de esto no se enteró AMLO cuando pidió que pidas perdón. Oye, es que tu abuelito, a un amigo de mi abuelito, le pegó. ¿Tienes que pedirme perdón? No te voy a pedir perdón. Estás chiflado, tío. Estás absolutamente loco. No tengo un motivo, causa ni razón. Bueno, pues si no se enteró AMLO, no se enterarán estos golems de la política que prefieren hacer populismo con el pasado, igual que la ponzoñosa Ayuso. Ya dije, tanto monta tanto, para eludir el desastre del presente que están ayudando a provocar. Unos con el populismo de una izquierda falsificada y la otra con un populismo de derecha fascista casi nazi, que están buscando hundir a dos países que no deberían tener ni problemas, ni mucho menos problemas entre ellos. Pero huyamos de eso. Finalmente, el evento en la catedral se canceló, pero voy a leerles esto. A ver si me dicen ustedes si esto se ha respetado 190 años y México no ha enviado una nota diplomática diciendo por la presente queda cancelado para siempre el Tratado Definitivo de Paz
y amistad que teníamos, ahora ya no hay paz y somos enemigos, ni España ha hecho lo propio, porque es la única forma de romper un tratado internacional. No es al estilo Trump, porque no se me da la gana cumplir la ley. Dice, el cardenal la recibió y la saludó y le hizo sonrisas y todo esto. Dice el artículo 1. Su Majestad, la Reina Gobernadora de las Españas, a nombre de su augusta hija, doña Isabel II, porque era la reina regente, reconoce como nación libre, soberana e independiente la República Mexicana, compuesta de los estados y países especificados en su ley constitucional. Y luego los detalla, dice, el territorio comprendido en el virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía Capitanía General de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes Provincias Internas de Oriente y Occidente, el de Baja y Alta California y los territorios anexos e islas adyacentes de que en ambos mares está actualmente en posesión la expresada República. O sea, España finalmente, después de la guerra de independencia, después de ayudar a que se encumbrara Iturbide, después de echar a Iturbide, después de fusilar a Iturbide porque regresó, en fin, en 1836, dice que Su Majestad renuncia tanto por sí como sus herederos y sucesores a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial de dichos estados y países que componen lo que hoy llamamos la República Mexicana. Y el artículo 2 es, por favor, escúchenlo con todo cuidado. Habrá total olvido de lo pasado y una amistad general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, que puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos o que por acaso estuvieran presos o coordinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos, cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente tratado, excepto para López Obrador y sus populistas y para Díaz Ayuso y sus populistas. Bueno, luego habla de la amnistía y habla pero eso es clarísimo. En 1836 México y España se reúnen y dicen, ok, olvidamos el pasado y empezamos de nuevo. Vale. 190 años después vienen estos rascahueles. No, ahora vamos a broncarnos. No, tú me tienes que pedir perdón. No, yo te aviento ahí los huesos del conquistador y a ver si me vas dando lo que te llevaste. ¿Quieres que te devuelvan también el tomate y el chocolate y los cacahuates? Y seas payaso. ¿Y qué le vas a devolver tú? ¿Qué más le vas a devolver tú a España? La lengua, el trigo y todo lo que es todo lo español que se usa para hacer el mole poblano, se lo vas a regresar a España. Es estúpido, joder, la historia ya ocurrió, la historia ya se vivió, vivamos el presente y miramos hacia el futuro, tratemos de construir un mejor futuro para todos. Pero como ni la ida ni los idos están en capacidad mental, política, emocional o moral de luchar por mejorar la vida de los habitantes, ciudadanos y visitantes de sus respectivos países, vamos a hacer un tango con los putos huesos de Hernán Cortés. Mira, no me jodas.